me olvide. Entonces, en primer lugar vamos a resolver un ejercicio de este tipo de aquí. Son bien importantes estos ejercicios porque ilustran una técnica que hay que tener en cuenta. Aquí nos preguntan, ¿qué valores necesito? ¿Pregunta muchachos duras? Ah, bueno, no tiene el micrófono abierto. Entonces, preguntan, ¿qué valores necesito de A y de B? De tal manera que esta función que está definida a trozos sea derivable, sea diferenciable. ¿Listo? Entonces, es muy importante porque nos piden derivabilidad de esta función definida a trozos y resulta que para que, como ya hemos dicho antes, para que haya derivabilidad tiene que ser una función suave. Recuerden que funciones con picos, funciones que veíamos, funciones del estilo algo así, pongamos aquí más o menos, a ver, vamos aquí, un unito cartesiano pequeñito, nosotros veíamos que funciones con picos no eran diferenciables, ¿no? Por ejemplo, una función así, yo qué sé, era suave, pero venía y tenía un pico aquí, entonces no era derivable justamente en donde ocurre ese cambio abrupto. Eso es lo que decíamos la otra vez, ¿no? Justamente aquí en el valorcito C, pongámosle C, esa función que yo dibujé ahí no es derivable. Eso es lo que decíamos la otra vez. En los demás puntos sí es derivable, de hecho, en los demás puntos la función es suave, en los demás puntos se porta bien, es una función, está bien, no hay problema con los demás puntos. El único inconveniente está en el punto x igual a c, que ahí no es derivable por tener ese pico, ese cambio abrupto. Eso lo mencionábamos la otra vez. Entonces resulta que una función definida a trozos, pues justamente en donde separa la función, en donde se separa es aquí en x igual a 2, en donde hay un cambio. Entonces justamente ahí en ese puntico, los trozos de esa función pues deben pegar bien, de tal manera que la función sea diferenciable. Si los trozos de esa función no pegan bien y queda como un pico, así como este acá, entonces ahí no va a ser diferenciable, ¿vale? Pero entonces tenemos que encontrar los valores de A y de B que cuadren, que arreglen y que no quede un pico en esa zona. ¿Listo? Que no quede un pico en ese x igual a 2. Observen que antes de 2, para todos los valores de x, antes de 2 y después de 2, no hay ningún inconveniente. Nosotros podemos derivar esa función. Ahí no hay ningún inconveniente antes de 2 y después de 2. El problema exactamente está en x igual a 2 porque es la función en donde se separa la función a trozos. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Está bien, muchachos? ¿Está claro el inconveniente, el problema principal de este ejercicio? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a hacerlo. Cuando queremos resolver un ejercicio de estos, pues es mejor hacerlo como por etapas. ¿Listo? Yo he visto que uno lo puede resolver como en 3 etapas. Entonces, hagamos este ejercicio. Resolvamos este ejercicio. Voy a borrar esta gráfica para que no estorbe. Ya sabemos más o menos cuál es el inconveniente ahí. ¿Listo? Entonces, miremos a ver. Entonces, quedaría algo así. Para la solución de ese ejercicio, como les comento, yo he pensado cómo hacerlo en 3 etapas. Etapa 1, pongámosle, y esta se va a llamar continuidad. Continuidad. ¿Por qué la etapa 1 es de continuidad? Recuerden que hay un teorema que dice, si f es una función derivable en un punto C, si f' existe, entonces f es continua en x igual a c. Hay un teorema que nos indica que si tenemos una función derivable en un punto C, entonces la función obligatoriamente o necesariamente tiene que ser continua. ¿Listo? Entonces, para que pegue bien esta función, para que vamos en el camino de la diferenciabilidad o de la derivabilidad, pues es primero importante pues encontrar condiciones para que la función al menos sea continua, ¿no? Que pegue al menos, que pegue. No sabemos si va a pegar bien, pero que pegue al menos. Entonces, busquemos condiciones
para que la función f sea continua. Y entonces lo mismo, el análisis es igual. Antes de 2 no hay ningún problema, la función es continua porque es una función lineal, es ax nomás. Después de 2 es una función cuadrática, no hay problema. El problema justo está en x igual a 2. Entonces, ahí tenemos que buscar condiciones para que la función pegue bien en 2. ¿Listo? Quiere decir entonces que buscamos o requerimos, ¿cierto? Requerimos definición de continuidad, que el límite cuando x tiende a 2 de la función f de x sea igual a f de 2. Eso es lo que buscamos en esta función. Y el límite cuando x tiende a 2 de esta función, pues sea igual a la función evaluada en 2, es decir, que sea continua. Esa es la definición de continuidad. Bueno, y en este caso, como cuando x tiende a 2, tenemos que hacer límite bilateral, y como por izquierda de 2 es un valor y por derecha de 2 es distinto, entonces nos toca hacer límites laterales. Entonces, ahí es el asunto. Tenemos que hacer límite cuando x tiende a 2 por izquierda y límite cuando x tiende a 2 por derecha de la función f de x. ¿Listo? Ahora bien, ¿cuánto nos da ese límite o cómo lo calculamos? Esto va a ser límite cuando x tiende a 2 por izquierda, límite cuando x tiende a 2 por derecha, y entonces ubicamos el caso de la función f que corresponde. Por ejemplo, cuando x tiende a 2 por izquierda, ¿cuánto vale la función f? Pues nosotros vamos a la definición de función y resulta que cuando x tiende a 2 por izquierda, estamos en este caso, estamos por valores menores que 2. Valores menores que 2. O sea que la función lo que vale es esto, ax. Entonces, esto es ax. ¿Listo? Y por supuesto, pues cuando x tiende a 2 por derecha, tiene que ser el otro caso. Cuando x tiende a 2 por derecha, estamos por valores mayores que 2, o sea que estamos en este caso, y el valor de la función es ax cuadrado menos bx más 3. ¿Listo? Ahora, nos damos cuenta de que estos límites de aquí no son indeterminaciones, no hay ningún problema con ellos, no hay ninguna indeterminación, como lo acabo de decir, entonces simplemente el límite es evaluar. ¿Listo? Esa es una ventaja. Si hubiese una indeterminación, pues tocaba hacer algo para eliminar esa indeterminación y ya saben ustedes, pues, todo lo que eso involucra. Pero en este caso no hay determinación, es simplemente A y evalúo en 2 y lo mismo acá, evalúo también en 2. Menos B por 2, ¿cierto? Evalúo en 2 más 3. Esto me queda A por 2, es 2A. Y acá me queda A por 2 al cuadrado, es 4A, ¿cierto? Menos B por 2, menos 2B, más 3. Más 3. ¿Listo? Y ese es el resultado de los dos límites laterales. Ahí están calculados los límites laterales. ¿Qué necesito? ¿Qué requiero para que esa función sea continua? Requiero que los límites laterales existan, ya los calculé, y que sean iguales, ¿cierto? Es la otra cosa que requiero para que esa función sea continua. Entonces, aquí para poder proceder, yo necesito, requiero que... ¿Preguntan muchachos dudas? Igual a 4A menos 2B más 3. ¿Listo? Requiero que los límites laterales sean iguales. Y eso pues me lleva a esa igualdad. Igual esos límites laterales y me queda eso. Y aquí pues yo puedo hacer algún arreglito, ¿no? Por ejemplo, pasar el 4A acá a restar, el 2B también acá a sumar. Entonces, si paso el 4A a restar, me quedaría así. 2A menos 4A. El 2B está restando, lo paso a sumar. 2B igual a 3. El 3 lo dejé intacto. Y 2A menos 4A me queda menos 2A más 2B igual a 3. Entonces observen que el exigir que los límites laterales sean iguales me lleva a una primera relación entre los valores de A y de B. Esta primera relación, llamémosle 1,
Es una relación que sale con la continuidad. Siempre cuando analicemos en la etapa 1 continuidad, entonces va a salir una primera relación entre valores de A y de B. ¿Listo? La segunda, ahí ya termina la etapa 1, por supuesto, ya que calculamos una primera condición que tiene que satisfacer esos valores de A y de B. La segunda etapa, por supuesto, entonces será diferenciabilidad. Entonces, una etapa 2. Entonces, Profe, ¿sí? entonces en ese caso no se comprobó que era pues continua porque no son iguales. Ok, ¿Cómo así? ¿Los límites laterales? sí, Ok. De hecho sí se comprueba, o mejor dicho, no es que se compruebe que sea continua, se obliga a que sea continua. ¿Cómo se obliga a que sea continua? Cuando igualamos los límites laterales, cuando decimos, no, es que para que esto funcione, entonces el límite por izquierda y el límite lateral por derecha tienen que ser iguales para que esto funcione, entonces estamos obligando a la continuidad. Nosotros sabemos, ya con esta igualdad 1 que pusimos aquí, sabemos que si el valorcito de A y de B cumplen esta condición, a mejor dicho, vamos a hacerlo, ¿listo? Si cumplen esta condición, entonces esa función tiene que ser continua. ¿Listo? Eso es lo que sabemos nosotros. Si cumplen esta condición, tienen que ser continua. Vamos a tratar de buscar unos valores que nos sirvan. No sé, a ver aquí qué valores me sirven. Voy a tratar de encontrar unos valorcitos que me sirvan, que me den esta igualdad y miramos a ver qué pasa con la función. Entonces, busquemos aquí unos valorcitos. Ah, mire, por ejemplo, por aquí, yo te puedo decir que con b igual a un medio, sí, b igual a un medio, ¿vale? Y a igual a menos uno, mira que se tiene la igualdad porque quedaría así. Menos 2 por menos uno más 2 por un medio. Menos 2 por menos uno menos por menos más me da 2 y 2 por un medio me da uno, esto me da 3. Listo. Entonces, mira lo que es. Aquí he dado dos valores de A y de B, un valor para cada uno, pues, un valor para A y un valor para B, de tal manera que la igualdad 1 se cumpla, se dé la igualdad 1. Con esos valores que yo he dado, y por supuesto que hay más valores, ahí simplemente los calculé así al ojo y hay muchos más valores incluso, yo puedo establecer que esa función f es continua. Vamos a hacerlo, pero entonces toca hacerlo en GeoGebra, ¿listo? Entonces vamos a abrir GeoGebra y vamos a ver qué pasa con esa función ahí. Entonces vamos a tratar de hacerlo. Entonces quedaría así. AX, ¿cierto? Pero A dijimos que vale menos 1. Entonces la primera no es AX, sino que es menos X, porque A vale menos 1. Entonces menos X la primera. Entonces, bueno, por función, menos X es la función desde menos 10, por ejemplo, hasta 2, ¿vale? Hasta dónde va, ahí. Esa es la primera parte de la función. La corté justamente en 2. ¿Listo? La corté justamente en 2. Voy a volverla un color más anchita para que se vea más. Entonces, esa es la primera parte de la función. ¿Listo? Esa sería la correspondiente a menos AX. Simplemente que puse el valor de A que pusimos nosotros. Ahora vamos a colocar el de la segunda parte. La segunda parte es AX cuadrado, entonces sería menos X cuadrado, ¿cierto? Menos X cuadrado, menos un medio de X más 3. Entonces sería, a ver si me acuerdo, yo soy como malo de memoria, menos X cuadrado menos un medio de X más 3. Lo mismo, función, menos X cuadrado, menos un medio de X más 3. Ay, no le puse, un segundito que no le puse no le puse aquí. Menos X cuadrado, medio de X más 3, creo que era así, desde 2 hasta 15. Un segundito, a ver, creo que la puse mal.
Ujú. Menos x cuadrado, está bien. Menos 1/2 de x más 3. Menos 1/2 de x más 3. Aquí estamos. Ahí está. Entonces, miren lo que pasó aquí. A eso sí, está bueno que preguntaron eso porque ayuda a visualizar cómo va el asunto hasta ahí. ¿Listo? Y voy a cambiarle el color para que se vea la diferencia bien. Entonces, en resumidas cuentas, la recta azul corresponde a la primera parte de la función, ¿cierto? A la parte de la función menos ax, ¿vale? ¿Dónde está? Acá está. A la primera parte de la función ax, ¿vale? Con el valor de a que nosotros dimos y con el valor b que nosotros vimos sacamos también la segunda parte de la función y corresponde entonces a esta gráfica de acá. ¿Qué es lo que está pasando? Que como les decía, al exigir que los límites laterales sean iguales, exijo que las funciones al menos peguen. Y es que ahí están pegando. Ustedes ven que las funciones aquí hay continuidad, están pegando. Miren que llegan hasta el mismo punto y continúa y no hay ningún problema con eso. Pero ¿qué es lo que pasa todavía? Que cuando yo hago esto, pues resulta que aún, aunque pegan aquí, hay un pico aquí, hay un pico aquí, y eso hace que todavía no sea diferenciable. Es decir, al exigir el primer paso, la primera etapa, estamos exigiendo que las funciones peguen, pero no que peguen de manera suave, no que peguen de manera bien, sino que al menos peguen y ya. Eso es lo que estamos haciendo. Esta es nuestra etapa hasta aquí. ¿Listo? Estamos exigiendo que las funciones peguen. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues encontrar qué más condiciones necesitamos sobre A y sobre B para que no solamente peguen como este caso, sino que peguen bien y que la función termine siendo diferenciable. ¿Listo? Ese es el asunto hasta ahorita. Pegan, sí, pegan las funciones hasta ahí, pero no pegan de una manera suave. Entonces sigue habiendo problemas en la derivada aquí. Por eso nuestra etapa 2 es exactamente eso, etapa de diferenciabilidad. ¿Listo? En esta etapa de diferenciabilidad, lo que vamos a exigir es que no solamente peguen, ya está, sino que peguen bien, que peguen de una manera suave para que sea la función derivable, ¿listo? Y es que resulta que esa función f original, pues el único problema que tiene es en x igual a 2. Ahí es el único problema. Si yo me alejo de aquí, si yo voy para valores antes que 2 y después que 2, yo puedo derivar esa función. Esa función no tiene ningún problema en valores diferentes de 2. Yo puedo derivarla porque es un polinomio. Entonces, calculemos cómo sería la derivada de esa función. Sería algo así. Observen. Entonces, si yo trato de calcular la derivada de esa función, quedaría algo así. Sería f' de x va a ser igual a qué. Entonces, la derivada de ax es a simplemente. Y la derivada de ax cuadrado menos bx más 3 sería entonces la derivada de ax cuadrado bajo el 2, ¿cierto? Me quedaría 2ax. La derivada de menos bx sería menos b y la derivada de 3 es 0. Y bueno, en este caso es si x es menor que 2, si x es mayor que 2. ¿Por qué exijo que x sea menor estrictamente que 2 y x sea mayor estrictamente que 2? Por el problemita que les decía, justamente en x igual a 2 está el inconveniente de que la función no es derivable. Entonces, aquí yo no puedo tomar el menor igual. Miren que aquí está el mayor igual. Aquí está mayor o igual original. No puedo colocar mayor o igual porque es que ahí está el problema de la derivada, ¿no? En x igual a 2. Pero si yo me alejo un poquito, puedo derivar esa función común y corriente. ¿Listo? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues voy a tratar, voy a querer que cuando me acerque al punto 2, pues que esa derivada pegue bien. Es decir, lo mismo hace rato. ¿Qué requiero? Requiero que límite cuando x tiende a 2, pero ya no de la función, sino de la derivada, exista, ¿vale?
Requiero eso, requiero que la derivada sea, que exista en x igual a 2. Entonces requiero que ese límite exista. Y bueno, otra vez, como voy a tender a 2 bilateralmente y la función es una función atroz, se parte ahí, pues tengo que hacerlo otra vez por límites laterales, ¿no? Entonces yo evalúo, o mejor dicho, analizo x igual a 2 por izquierda, analizo el límite cuando x tiende a 2 por derecha de la derivada, ¿listo? De la derivada que ya tenemos. Esto es límite cuando x tiende a 2 por izquierda, límite cuando x tiende a 2 por derecha, de la derivada. Entonces, ¿cuánto vale la derivada cuando x tiende a 2 por izquierda? Estamos en valores menores que 2 y lo que vale la derivada es a simplemente. Entonces, este es a y este, por supuesto, será el otro valor, ¿no? Ax, 2ax menos b. ¿Listo? Calculo los límites. De nuevo, en este caso no hay ningún problema. Son límites que no son, no tienen ningún inconveniente. No hay ningún problema con ellos. Simplemente reemplazo. Aquí me va a quedar 4a menos b, de hecho. ¿Vale? Cuando reemplace 2 ahí, va a quedar 2 por a por 2. Se va a hacer 4a menos b. Ahí está. ¿Listo? ¿Y qué requiero? Pues lo mismo hace rato. Requiero o necesito que los límites, ¿cierto? Que los límites laterales existan y que sean iguales, ¿vale? Lo mismo hace rato. 4a menos b sea igual a. Requiero que la derivada también pegue bien. ¿Listo? Y bueno, otra vez lo de hace ratico, simplemente organizo un poquito mejor esto, paso el 4a, el a, por ejemplo, acá a restar, me quedaría 4a menos b igual a 0. 4a menos a es 3a menos b igual a 0. Y obtengo una igualdad, mejor dicho, obtengo otra condición más sobre los valores de a y de b. Los valores de a y de b deben satisfacer esa condición que le podemos colocar 2. ¿Listo? Entonces, en resumidas cuentas, en continuidad, exigir que la función sea continua me llevó a que los valores de a y de b tienen que satisfacer esta igualdad de aquí. En diferenciabilidad, exijo que la función sea diferenciable, ¿cierto? Y entonces, bueno, me llevó a que los valores de a y de b tienen que satisfacer esta condición de acá. ¿Listo? La etapa 3, entonces, ahí ya culmina la etapa 3. Ya culmina la etapa 2, ¿no? Sí, termina la etapa 2. La etapa 3, entonces, es resolver esas dos condiciones sobre A y de B. ¿Listo? Entonces, quedaría así. Etapa 3, pongámosle aquí, no sé, solución, algo así, que ya es como la etapa final. Entonces, juntamos las dos condiciones que tenemos de A y de B. La condición 2 es 3a menos b igual a 0. Esta es la condición 2. Y la condición 1 era menos 2a más 2b igual a 3. ¿Listo? Y entonces, aquí estás 1. Entonces, la etapa 3 es solucionar estas dos ecuaciones, que de hecho es un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? 2 por 2, de hecho. Entonces, nosotros solucionamos este sistema de ecuaciones lineales 2 por 2 y ya obtendríamos justamente los valores de a y de b que hacen que la función cumpla con todas las características eh, que le hemos interpuesto, que sea continua y que sea derivable, que pegue bien y que pegue suave. ¿Listo? Entonces, ¿cómo solucionamos este sistema de ecuaciones? Bueno, realmente, si vieron su curso de matemáticas básicas, ¿cierto? Recordarán de pronto que hay como 5 maneras de solucionar esto, al menos 5 maneras, pues, que por sustitución, que por igualación, que por determinantes, que por, bueno, tantas maneras que hay para solucionar esto. Entonces, nosotros podemos hacerlo simplemente, no sé, por sustitución, por ejemplo. Tomemos la ecuación 2, por ejemplo. La ecuación 2 es 3a menos b igual a 0 y despejemos b. Por ejemplo, aquí yo obtengo que 3a es igual a b, pasando el b al otro lado, a sumar. Yo obtengo que b es igual
a 3A, ¿cierto? Entonces, aquí ya obtuve una ecuación 3. Ahí ya despejé B. Ahora sustituyo 3, sustituyendo 3, la ecuación 3 que acabamos de calcular, en la que no hemos utilizado, ¿no? Utilizamos 2, ahora utilizamos 1. En 1, en la otra, tenemos. Entonces, la ecuación 1 es menos 2A más 2B igual a 3. Y sustituyo lo que ya sabemos de B. Entonces, quedaría así. Menos 2A más 2 por B. Pero B es 3A. Es igual a 3. Hago las operaciones pertinentes. Menos 2A, 2 por 3, 6, más 6A es igual a 3. 6A menos 2A me queda 4A, ¿cierto? Es igual a 3, es decir, que A vale 3 cuartos. ¿Listo? Y ya encuentro entonces uno de los valores, el de A. Encuentro un valorcito y me falta calcular el otro. Y para calcular el otro, entonces puedo tomar ese valor de A y sustituirlo, por ejemplo, en 3, en 1, en 2, en cualquiera de las anteriores le puedo sustituir. En este caso, pues queda como más fácil hacerlo en esta ecuación 3. Yo sé que la ecuación 3 es 3A es igual a B, o sea que 3 por A, pero A es 3 cuartos, es igual a B. O sea que esto no queda que B es igual a 3 por 3, 9 cuartos. ¿Listo? Y ya queda entonces el otro valorcito que necesitamos. En resumen, entonces, voy a dejarlos acá. A debe valer 3 cuartos y B debe valer 9 cuartos. Si todo salió bien, si todas las operaciones estuvieron bien, si no hay ningún error, pues esos valores deben ser los que necesito, los que requiero para que la función pegue, y no solamente pegue, sino que pegue bien, que pegue de una manera que sea diferenciable, que sea suave. ¿Listo? Entonces, se supone que colocando estos valorcitos ya debería pegar bien la función. Vamos a ver si los podemos colocar, porque aquí a veces como que ya es difícil colocarlos cuando uno ya ha escrito la ecuación. Entonces sería así. La primera es, vamos a ver, pues si todo salió bien, la verdad, no sé si habremos cometido algún error por aquí. Esto es AX, 3 cuartos de X. Vamos a ver. ¿Está claro hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ahí, dice. Y la otra es, vamos a ver, esa sería acomodando la de AX con este valor que nos dio aquí. Y la otra sería entonces 3 cuartos de X cuadrado. 3 cuartos de X cuadrado menos 9 cuartos de X. 3 cuartos de X cuadrado menos 9 cuartos de X más 3. 3 cuartos de X cuadrado. 3 cuartos de X cuadrado. 9 cuartos de X. Ahí está. Ahí actualicé las funciones con los valores que nos dieron. Y miren que, pues, obviamente las gráficas cambiaron, por supuesto, pero miren que ahora ya no solamente pegan, sino que pegan de una manera suave. No hay un pico ahí, no hay un cambio brusco en esa parte donde están pegando las dos funciones, sino que lo hacen de una manera suave. Y eso es con el fin de mantener diferenciabilidad, de mantener derivabilidad. ¿Listo? De esa manera es que actúan este tipo de ejercicio. Entonces no se olviden, porque de hecho les comento, en el examen hay un ejercicio de esto, entonces ahí está, una pista para el examen. Por eso es que arrancamos por aquí de una vez. ¿Listo? En el examen hay uno o dos ejercicios de estos, entonces no se olviden. Para resolverlo, pues, lo resuelven ustedes en 3 etapas, básicamente. Una etapa entonces de continuidad. Ya. Una etapa entonces de continuidad. En la etapa de continuidad sacan unas condiciones que deben valer las constantes A y B.
o las constantes que sean, pues, pero sacan una primera relación entre las constantes, de tal manera que haya continuidad. Ahí en esa primera etapa, como les ilustré, puede ser que simplemente vengan las funciones peguen, pero que no peguen de una manera suave, sino que peguen de una manera que tenga un pico ahí, ¿listo? Pero lo están exigiendo es que pegue, que haga continuidad, ¿listo? Esa es la primera etapa. En la segunda etapa, diferenciabilidad, exigimos no solamente que las funciones peguen, sino que peguen de una manera suave, ¿listo? Y entonces ahora sí, juntamos etapa 1, etapa 2, nos queda un sistema de ecuaciones, en este caso 2 por 2, puede quedarles 3 por 3, incluso más grande, y 2 por 2 en este caso, resolvemos el sistema de ecuaciones por alguno de los métodos que ya conocemos y encontramos los valores de A y de B correspondientes, pues, para que cumplan las condiciones que requeríamos. ¿Listo? En este caso, pues, que pegue suavemente ahí en ese puntico, ¿vale? ¿Está claro, muchachos? Este es un ejercicio, pues, la verdad, bastante complicadito. Hay que tenerle mucho cuidado. Y como les digo, hay que tenerlo en cuenta porque en el examen hay 1 o 2 ejercicios de esto, entonces ahí los tienen en cuenta. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos, dudas? Profe, ¿puede mostrar? Ah, perdón. ¿Qué vas a decir? Le iba a decir que si puede mostrar la parte de diferenciabilidad para yo tomarle una foto. Listo. En diferenciabilidad, lo importante ahí en diferenciabilidad es caer en cuenta de que esa función tal cual nos la pasan originalmente, pues si nos alejamos de 2, la función es derivable. Por eso es que aquí yo no coloco el mayor igual, porque en la original sí hay un mayor igual aquí, recuerden, ¿cierto? Pero yo no puedo colocar el igual aquí porque pues es que ahí justamente en 2 está el problema. Entonces, si yo me alejo de 2, por eso coloco el mayor estricto, entonces la función es derivable, la función, yo puedo calcular la derivada y eso es lo que calculo aquí. Derivada arriba, derivada abajo y no hay ningún inconveniente. Entonces, es esa notación ahí, ¿listo? Esa partecita ahí es importante. Y luego, pues los límites laterales y para que la derivada exista, pues para que pegue bien y pegue suave, yo igual esos límites laterales o los resultados de los límites laterales y entonces de ahí saco esa condición 2, que llamé 2, para los valores de A y de B. ¿Listo? Entonces, esa fue una partecita ahí interesante. ¿Vale? ¿Alguien más se apunta? No, profe, era lo mismo de Manuela. Ah, listo. Entonces, esa es la cuestión, muchachos. Espero que haya quedado claro ese ejercicio. Repito, vayan ustedes, busquen alguno del libro. En el texto hay muchos, de hecho, en el texto hay bastantes ejercicios de esos. Miren que aquí, por ejemplo, hay uno, no tiene ni constantes siquiera. Hay uno, pero no tiene ni constantes, pero está bien, sirve. Aquí hay otro, de hecho, creo que el que hicimos fue el 17. El que hicimos fue el 17. ¿Listo? Entonces, ahí está. Hicimos este 17, por acá hay otro, el 18. Y hay varios ejercicios de eso. ¿Listo? Entonces, hay que tenerlos en cuenta para resolver en el parcial. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es la cuestión aquí. Ahora sí, vamos a calcular algunas derivadas así, así, así. ¿Hay alguna derivada? No. Listo. Entonces, no, simplemente vamos a calcular algunas derivadas aquí, así como para no olvidarnos mucho del tema. Recuerden además que también tenemos nuestra tablita derivada, ¿no? Entonces, ejemplo por aquí. Ahora tomamos algún ejercicio de esos. Entonces, podría ser algo así. Si queremos calcular, por ejemplo, la derivada de esta función f de x, pongámosle, por ejemplo, e a la, pongámosle x cuadrado logaritmo de x más x a la 3, pongámosle, ¿vale? Entonces, calculemos la derivada de esa función. Ya tenemos que usar la capacidad de hacer ese cálculo de la derivada un poquito más fácil, ¿vale? Entonces quedaría así. Derivada de esa función es, obviamente hay que aplicar regla de la cadena para esta función, ¿cierto? Derivada de la función externa por la derivada de la función interna. Voy a señalar aquí cuál es la función interna. La función interna
es esta funcioncita que estoy colocando en azul en este momento. Esa es la función interna, ¿listo? Y la función externa, pues es la función exponencial. Esta función exponencial que tiene como ventaja que la derivada de la exponencial, pues es ella misma, ¿no? Entonces, la derivada de la función externa es ella misma, voy a colocar el lápiz un poquito más grueso, es ella misma, ¿cierto? La derivada de la función externa es la derivada de la función exponencial, que en este caso es ella misma, ahí tengo una ventaja, evaluada en la función interna por la derivada de la función interna, que es la derivada de x cuadrado logaritmo de x más x a la 3, derivada de la función interna. Ese sería en un primer paso, pues, esa derivada de esa función exponencial, derivada de la función externa, evaluada en la función interna, por la derivada de la función interna, regla de la cadena, ¿cierto? Ahora bien, esto yo puedo pues trabajar un poquito con esto. Aquí no voy a hacer mucho. X a la 3. Ahí no voy a hacer mucho, voy a dejar esto intacto por lo pronto. Y ahora sí voy a hacer la derivada de la función interna. La función interna es x al cuadrado por logaritmo de x más x a la 3. Voy a hacer esa derivada, entonces sería así. Como es un producto, x al cuadrado por logaritmo de x, un producto ahí, entonces pues hago derivada de la primera función, 2x, ¿cierto? Por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Espero que ya se hayan aprendido un poquito las tablas de derivada. Entonces quedaría así. Derivada de un producto, ¿cierto? Derivada de x al cuadrado es 2x por el logaritmo sin derivar, más el 2x sin derivar por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, más la derivada de x a la 3, que es 3x al cuadrado. Y de esa manera, pues entonces ya calculo la derivada de esa función de ahí. Incluso yo puedo acomodar eso un poquito, logaritmo de x más x a la 3, ¿vale? Puedo acomodar eso un poquito, pero tampoco mucho. 2x por aquí, logaritmo de x, más aquí puedo cancelar un x cuadrado con un x, me queda simplemente x más 3x a la 2 y listo. Ahí puedo simplemente simplificar eso y quedaría así. Esa ya es la derivada de esa función, ¿vale? Pero entonces no se olviden, regla de la cadena, muy importante, regla de la cadena, ¿listo? Hagamos otra con regla de la cadena para que no se van a olvidar de esto. Por ejemplo, Profe, ¿sí? Pues sería tan ahorita amable de será subir un que, poco. ahorita será que de pronto, pues, digamos que uno no puede ensayar, pues, se nos pone un ejercicio y, por ejemplo, uno le va diciendo qué va haciendo de pronto para ensayar, para no estar como, para estar como solos, digamos. Pongo la función y que ustedes lo hagan, ¿eso es? Sí, pues a mí me gustaría hacer un ejercicio así. Listo, listo, listo. Entonces, vamos a hacer uno así, ¿listo? Vamos a Que colocar sea una fácil. función, vamos a colocar una función, vamos a dar un par de minuticos a ver que lo hagan y ahí rectificamos a ver qué puede cuadrar, ¿listo? Entonces, hagamos esa así. Entonces, tomemos f de x igual a. Entonces, pongamos una función, pongamos, por ejemplo, seno al cubo, pongamos de x cuadrado coseno de raíz de x. ¿Listo? Este es este de aquí, ahí están completos, ¿vale? Entonces, esa función de ahí, por favor, díganme cuánto les da la derivada de esta funcioncita de aquí. Entonces quedaría así. Hagan, por favor, la derivada. Yo les voy a dar un par de minuticos. Mientras tanto, voy a traer un poquito de café y ya la rectificamos. Listo, ya miramos a ver cuánto les da e intentamos hacer el proceso después, ¿vale? Entonces, háganla, muchachos. Voy a traer un poquito de café y la hacemos.
¿Listo, muchachos? ¿Alguien la terminó? ¿Cuánto me dio para que diga cuánto me dio y la anotamos acá? Profe, yo no la he terminado. Listo, háganle, a ver, no hay problema. Yo voy viendo acá a ver qué otro ejercicio podemos hacer para que... Listo. Profe, pues yo pude adelantar lo que más pude. Si quiere, pues le voy diciendo hasta donde pude. Ajá. Entonces, pues yo primero hice regla del producto. eh, ¿Quién con quién? por seno, seno a la 3 por todo lo que está ahí, que es el cuadrado, coseno de raíz. Hiciste la regla del producto aquí. Sí, Ok. Ujú. Y entonces, por ejemplo, la derivada de seno al cubo, ¿qué te dio? coseno al cubo. Y la derivada del otro, pues Ajá. también había que hacer regla del producto interna, porque era x al cuadrado por coseno Sí. de raíz Ajá. de x. Sí. Entonces, pues cuando se hace lo mismo y cuando se va a derivar coseno de raíz Raíz de de X. x, Ajá. hay que hacer regla de la cadena ahí en ese coseno raíz de x. Ajá. Ok. Y pues hasta donde yo la había hecho, me había quedado, esa regla de la cadena me estaba quedando menos seno porque es la derivada de la función externa, que es coseno, Sí. Sobre evaluada en raíz la, de X, más o menos. evaluada en la función interna, que es Raíz de X. raíz de x. Y pues como raíz de x se puede, como es lo mismo que x a la un medio, entonces yo lo pasé así para que fuera como más fácil derivar esa raíz de x. Ujú. Sí, sí, exactamente. Entonces me dio menos seno
de raíz de X por un medio de X. Esa sería la regla de la cadena y de ese coseno de raíz de X. Entonces ya después se sigue derivando por regla de la cadena, por regla del producto. Así como estaba, sino que era como larguito porque tenía como varias funciones ahí. Sí, Que no, había... tiene varias funciones, pero sin embargo, te quiero comentar lo siguiente. Hiciste varias cosas buenas, pero también cometiste algunos errores, ¿vale? Esos errores pues hay que corregirlo exactamente ahorita, ¿listo? Hiciste varias cosas buenas, como por ejemplo la aplicación de la regla de la cadena. Efectivamente, ahí salen varias reglas de la cadena, pero cometiste algunos errorcitos también. Quiero comentar cuáles fueron los primeros errorcitos, pues para que nadie los cometa, porque seguramente también muchos tienen la misma duda, y es en lo siguiente. Cuando nos colocan la función seno, por ejemplo, a la n, a cualquier valor de n, o seno a la m, porque no quede como n y n, seno a la m de algo, ¿vale? Esto, por definición, es seno de ese algo, seno de x, en este caso le puse, en este caso esto es seno de x, y todo esto elevado a la m, ¿vale? Eso por definición es así, se toma así. Créeme, yo también tenía la misma duda, cuando yo estudiaba cálculo, yo también tenía la misma duda y siempre pues cometía como el errorcito. Pero no, seno a la algo, seno a alguna potencia, es lo mismo que seno de x a esa potencia. De tal manera que cuando vamos a derivar seno a la 3, hay que hacerlo por regla de la cadena, efectivamente, pero tenemos que bajar la potencia, ¿vale? Porque tenemos que aplicar la regla de la potencia, que es x a la n, y que la derivada baja la potencia, ¿cierto? Y le merma una potencia, ¿cierto? Entonces, tenemos que aplicar esta reglita de acá, ¿listo? Esta es la que tenemos que aplicar para ese seno al cubo. Bajamos la potencia, aquí, y nos quedaría así. Vamos a hacerla. De tal manera que si la función f de x es seno a la m de x, entonces la derivada de esa función es bajo la potencia, seno, le resto 1 de x por la derivada interna, que es la derivada de seno, que es coseno de x. ¿Vale? Ese fue el primer errorcito que cometiste por ahí. De tal manera, pues que para que quede claro para todos, derivar la función seno a la m, ahí lo dice en general, de x es bajar la potencia, ¿listo? Seno, la derivada de la función externa, pues, le quito una potencia a la m menos 1 por la derivada interna, que es la derivada de seno, que es coseno, ¿listo? O sea que la derivada, hagámoslo ahora sí con el seno al cubo, de seno al cubo de x, ¿cuál sería? La derivada de seno al cubo de x bajo la potencia, le resto 1 y lo multiplico por la derivada interna, que es la derivada de seno, que es coseno de x. Esa sería la derivada de seno al cubo de x. ¿Listo? Entonces, ahí esa cosita como para que la tengan en cuenta. Y la otra cuestión es que aquí no podemos, de primerazo, en primer pasito, no podemos aplicar regla del producto porque la función seno está evaluada aquí. No significa que esté haciendo producto con esa parte. La función seno no está haciendo producto con esa parte, sino que la función seno se está evaluando ahí. Entonces, no podemos aplicar regla del producto tal cual aparece ahí, sino que tenemos que hacer es una regla de la cadena, como Manuela dijo, un poco de reglas de la cadena que salen de acá. Entonces, vamos a hacer esa derivada. Vamos a colocarla, voy a ahorrar esto para que me haga un poquito de espacio. Ahora lo volvemos a escribir si es necesario. Pero entonces recuerden, la derivada de seno al cubo ya la calculé. Está acá, es 3 seno al cuadrado de x por coseno de x. ¿Listo? Entonces, voy a derivar esa función de ahí. Sería entonces derivada de la función externa, que es la derivada de seno al cubo, ya la calculamos, es 3, bajamos la potencia, seno al cuadrado, ¿cierto? Le restamos 1, evaluaban esto que está ahí,
Ujú. Ujú. Sí, exactamente. A ver, un segundito. Aquí bajamos esto. Ujú, por coseno de eso que está ahí. De raíz de X. ¿Vale? Entonces veamos, rectifiquemos a ver si está bien. Vamos a derivar seno al cubo de X al cuadrado, coseno de raíz de X. ¿Listo? Entonces, la primera derivada, todavía ahí le falta un pedacito, pero bueno, la primera parte es la regla de la cadena, o mejor dicho, la derivada que calculamos acá abajo. Bajo la potencia, 3 seno al cuadrado, evalúan eso por coseno, ¿vale? Evalúan esto. ¿Listo? Ahí está bien. Ujú. ¿Listo? Solamente que aquí nos hace falta es la derivada interna que decía Manuel. Aquí es coseno de raíz de X, que esto no lo hemos derivado. Entonces veamos otra vez. ¿Listo? Veamos otra vez para que quede claro. Derivada de seno a la 3 de X al cuadrado por coseno de raíz de X. Entonces aplico regla de la cadena bajo el 3, ¿cierto? Es la regla de la potencia, bajo el 3, nos queda seno al cuadrado evaluado en la función externa por coseno evaluado en la función externa, porque eso fue lo que nos dio. ¿Listo? Coseno evaluado en la función externa, ahí está, por la función interna que decía Manuela, que era la función de X al cuadrado por coseno de raíz de X, que todavía no hemos derivado. Este sería el primer pasito de esta derivada. 3 seno cuadrado evaluado en la función interna por coseno evaluado en la función interna por la derivada de la función interna, que todavía no la hemos hecho. Y aquí es donde Manuela decía que había que hacer una regla del producto. Y efectivamente hay que hacer una regla del producto ahí. Ahí sí hay que hacer una regla del producto porque este es el producto entre la función x al cuadrado y la función coseno de raíz de x. Y cuando hagamos ese producto, Manuela le decía, toca hacer otra regla de la cadena para ese coseno de raíz de x. Ahí se va otra regla de la cadena para ese coseno de raíz de x. Entonces, la primera parte era la más complicadita, ya quedó. Recuerden ustedes entonces, seno al cuadrado, seno al cubo, coseno al cubo. Hay que derivarlo como una regla de la cadena. Recordando siempre que cuando nos dicen seno al cubo, pues lo que nos están queriendo decir es seno de x o seno del ángulo, ¿cierto? Elevado al cubo. Quiere decir que cuando vamos a derivar, nosotros tenemos que aplicar como función externa la función x a la n, es decir, la función potencia, ¿vale? Y como función interna va a ser la función seno de x. Esa va a ser nuestra función externa, la regla de la potencia, y nuestra función interna será seno de x, y con eso hacemos la derivada de seno al cubo de x. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente bajando el 3, seno, le restamos una potencia, ¿vale? Por la derivada interna que es coseno de x. ¿Listo? Por la derivada interna. Solamente que acá teníamos otra derivada interna adicional. Ahora sí, hagamos esa derivada interna adicional. Voy a borrar esto para hacer más espacio. Quedaría entonces así. Voy a hacerlo por aquí. F' de x es igual a 3 seno cuadrado de x al cuadrado coseno de raíz de x, esto intacto, coseno de x al cuadrado, coseno de raíz de x, intacto, eso, la primera parte intacta, por la derivada interna que la voy a hacer en rojo para que quede claro. Voy a colocar la derivada interna, que es la derivada de x al cuadrado por coseno de raíz de x. Como Manuela decía, esto es una regla del producto. La primera derivada, 2x, ¿cierto? La segunda sin derivar, seno de raíz de x, más la primera sin derivar, ¿vale? Por la segunda función derivada, que es menos seno de raíz de x, ¿vale? Por la derivada interna, que es la derivada de raíz de x, que era lo que ella decía, que había expresado como x a la 1 medio para poderlo derivar.
Esa sería la derivada interna. La derivada de x al cuadrado es 2x por la segunda función sin derivar, coseno de raíz de x, más la primera función, x cuadrado, por la derivada de la segunda función, que es la derivada de la función coseno de raíz de x. Esa derivada es menos seno de raíz de x, ¿vale? La derivada externa, por la derivada interna, que es la derivada de raíz de x. ¿Listo? Esa derivada de raíz de x era lo que ella decía que había expresado como x al lado un medio, perfectamente válido, y aplica la regla de la potencia. Bájalo un medio, de hecho, aquí la regla de la potencia dice bájalo un medio, y a la potencia réstele 1. O sea que la derivada de esto es un medio, y esto nos quedaría un medio menos 1, x a la menos un medio. Es decir, que nos quedaría 1 sobre 2 raíz de x. En otras palabras, la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Listo? Entonces hay que cuadrarla también ahí. Entonces quedaría así. Aquí tengo que borrar este espaciecito para poder hacer el último renglón acá. Ojalá que hayan copiado esto de la derivada de la raíz de x. Entonces quedaría... voy a borrar este espaciocito aquí para poder escribir la última línea. Este espaciocito aquí para poder escribir la última línea. Entonces sería así. Sería entonces, la derivada es 3 seno cuadrado x cuadrado coseno de raíz de x, coseno de x cuadrado coseno de raíz de x, por esto de acá, que es 2x coseno de raíz de x, más, aquí es un menos, de hecho, cuando es más por menos, menos x cuadrado seno de raíz de x, por la derivada de la raíz de x, que ya dijimos era 1 sobre 2 raíz de x. ¿Listo? Quedaría así. Esa derivada de ahí estaba difícil, esa derivada estaba complicada, ¿vale? Esa derivada no era una cuestión fácil. Tiene muchas derivadas internas y eso es lo que dificulta en este caso poder tratarla pues fácilmente. Pero es importante darnos cuenta entonces en este caso que cuando nos dicen seno a la algo o seno a la algo y tenemos que derivar, entonces la primera regla que tenemos que aplicarle a eso es la regla de la potencia. Bajo la potencia le resto 1 y por la derivada de la función interna, que es la de la trigonométrica que está ahí, en este caso seno, ¿no? Entonces si nos dicen, por ejemplo, f de x es igual a tangente a la 10 de x al cuadrado, por ejemplo, algo facilito. Entonces, la derivada de esta función es, ya sabemos, esto es lo mismo que tener tangente de x al cuadrado a la 10. Por definición, es esto, ¿vale? La derivada de esto, entonces, f' de x es bajo la potencia 10 tangente de x al cuadrado, ¿vale? 10 elevado a una potencia menos, a la 9, por la derivada interna o la primer derivada interna que es derivada de tangente, que es secante cuadrado de x al cuadrado, por la derivada más interna de todas, que es la derivada de x a la 2, que es 2x. ¿Listo? Así quedaría rápidamente esa derivada de ahí. Miren que aquí la hicimos en un solo rengloncito y a ese nivel tenemos que llegar. Nosotros tenemos que poder hacer esas derivadas en un solo rengloncito, pues no tomarnos mucho tiempo. Pero en este caso, pues, esa es la idea, ¿no? Bajamos la potencia tangente a la 9 de x al cuadrado por la primera derivada interna. La primera derivada interna, la derivada de tangente, que es secante al cuadrado, ¿vale? Evaluado en x al cuadrado. Por la segunda derivada interna, o la derivada más interna todavía, que es la derivada de x al cuadrado, que es 2x. ¿Listo? Entonces, así nosotros tenemos que calcular estas derivadas de acá. ¿Vale? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Está claro todo esto? Bueno, entonces, pilas con el examen, ¿no? Miren, por ejemplo, de estos puntos también van a salir en el parcial.
quiero comentar que estos punticos también hay varios en el parcial y es con respecto a derivación implícita. Derivación implícita a veces es un poquito más fácil porque recuerden que las funciones que se colocan no son tan complicadas, no son tan difíciles como uno pues usualmente las maneja cuando uno está derivando implícitamente. Por ejemplo, del 86, por ejemplo, nos piden calcular la recta tangente y normal a la curva en el punto dado. El punto que nos dan es el punto 1,4, el punto 1,4 en el plano cartesiano, y la expresión implícita es esta. La expresión implícita es x a la 3 medios más 2y a la 3 medios igual a 17. Entonces, lo mismo es siempre en derivación implícita, ¿no? Derivando esto, derivando con respecto a x, ¿vale? De y de x, ¿cierto? ¿Vale? Derivando con respecto a x, ¿qué obtenemos? Entonces, derivada de x a la 3 medios. Derivada de x a la 3 medios con respecto a x, pues es la regla de la potencia aplicada normalito. Le bajo el 3 medios, ¿vale? X, y aquí le resto una potencia, 3 medios menos 1, ¿vale? Entonces, la regla de la potencia aplicada común y corriente. Más 2 por la derivada de y a la 3 medios con respecto a x. Entonces, aquí hay que hacer una reglita de la cadena, chiquitica. Entonces, esto es, aplico la regla de la potencia, 3 medios bajo la potencia, y a la 3 medios menos 1, le quito una potencia, y la multiplico por la función o por la derivada de la función interna que es y', igual a la derivada de 17 que es 0. La derivada de una constante es 0. ¿Listo? Entonces, aquí está esa primera parte. Voy a simplificar y reorganizar un poquito esto. Esto me quedaría 3 medios de x a la 3 medios menos 1. De hecho, me da 1 medio. ¿Vale? Más 6. Bueno, aquí cancelo 2 con 2. Me queda más 3. Y a la 1 medio, lo mismo. Por y' igual a 0. Y recuerden que mi objetivo siempre es despejar y'. Es despejar y'. Entonces, para despejar y', paso el 3 medios de x a la 1 medio al otro lado. A restar. Medios de x a la 1 medio. Y el 3y a la 1 medio, que es este término de aquí, como está multiplicando al y', lo paso a dividir, ¿cierto? Entonces quedaría así. Y' es igual entonces a menos 3 medios de x a la 1 medio sobre 3y a la 1 medio. Quedaría entonces así. Simplificando esto un poquito, entonces un poquito más despacio acá. Simplificando esto un poquito, entonces me quedaría así. Y' es igual. Hago entonces una ley de la oreja. Ley de la oreja completo con un hito aquí. Con la ley de la oreja me quedaría así entonces. Menos 3. Aquí quedaría entonces. Menos 3 sobre 6. X a la 1 medio. Y a la 1 medio. Y simplifico. Y me quedaría entonces así. Menos 1 medio de x a la 1 medio sobre y a la 1 medio. Ahí ya está simplificado. ¿Listo? Entonces calculé la derivada implícita de esa expresión 86 que teníamos ahí. Esa derivada implícita me dio que y' es igual a menos 1 medio por x a la 1 medio sobre y a la 1 medio. ¿Listo? Entonces no se olviden. Siempre el objetivo de la derivación implícita es despejar y', es despejar ese valorcito de y. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí ya calculé la derivada. Me piden hallar la recta tangente y la recta normal en este punto, en el punto 1, 4. Entonces, voy a evaluar esa derivada en el punto 1, 4 y yo sé
que si evalúo esa derivada en el punto 1, 4, 1 en X y 4 en Y, lo que voy a obtener es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Esto es menos 1/2. X evaluado en 1, ¿cierto? Entonces sería 1 a la 1/2 sobre 4 a la 1/2 sobre Y evaluado en 4. O sea que sería así. Ya sabemos, Y a la 1/2. Ya sabemos que cuando está elevado a la 1/2 es raíz, ¿cierto? Es una raíz. Entonces me quedaría así, raíz de 1 es 1 y raíz de 4 es 2. O sea que eso al final de cuentas me da menos 1/4. En total, entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? En total estamos diciendo que la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto 1,4, la pendiente de esa recta tangente es menos 1/4. Puedo entonces utilizar la fórmula punto pendiente. Puedo entonces la fórmula punto pendiente para calcular la recta tangente a la curva en ese punto. La fórmula punto pendiente ¿qué necesito? Necesito un punto sobre la curva, ya lo tengo, y la pendiente, ¿vale? De la recta. O sea que sería así. Y menos Y sub 0, pero yo ya el punto lo tengo, el punto es 1, 4. Entonces, Y vale 4, Y sub 0 vale 4. Igual a la pendiente M, ya la tengo, menos 1/4 de X menos X sub 0, pero X sub 0 lo tengo, es 1. Entonces, menos 1. ¿Listo? Y ya simplemente simplifico aquí. Y es igual a menos 1/4 de X más 1/4 más 4. Hice una distributiva aquí, observen, distribuí aquí, acá, distribuí, y con esa distributiva entonces saqué esto, ¿no? Menos 1/4 de X, menos por menos más 1/4, y el 4 que estaba restando lo pasé a sumar. Y eso pues me ayuda a calcular la función ya como tal, que es menos 1/4 de X, más 4 más 1/4 sería 17/4, tal vez. Ahí hago la operación un poquito rápido, pero sería eso. ¿Listo? Sería eso. Entonces, esa sería entonces la recta tangente a la curva en el punto 1,4. Esa sería la recta tangente a la curva en el punto 1,4. ¿Vale? ¿Cómo calculo? No lo voy a hacer por cuestión de tiempo, pero ¿cómo calculo la recta normal? Recuerden ustedes que... ¿Preguntan? Para calcular la pendiente o para calcular la recta normal, con la pendiente de la recta tangente, yo puedo calcular la pendiente de la recta normal. ¿Por qué? Porque la recta normal y la recta tangente son perpendiculares, y como son perpendiculares, entonces deben cumplir que si multiplico las dos pendientes, el resultado debe ser menos 1. Yo ya tengo que la pendiente de la recta tangente es menos 1/4, ¿cierto? La pendiente de la recta normal no la conozco, es M2, es igual a menos 1. Paso el 4 al otro lado a multiplicar. Entonces me quedaría, de hecho, el menos 4. Ahí puedo pasar con todo y menos y todo. Me quedaría menos por menos más. Me quedaría 4. Es decir, que si yo quiero calcular la pendiente de la recta, que si yo quiero calcular, mejor dicho, la ecuación de la recta normal, entonces yo utilizo la pendiente 4. Eso es lo que tienen que recordar siempre. La pendiente de la recta tangente y la pendiente de la recta normal, al multiplicarse, tiene que dar como resultado menos 1. ¿Por qué? Porque la recta tangente y la recta normal son perpendiculares. ¿Listo? Son perpendiculares. ¿Hasta ahí? Claro, muchachos. ¿Está bien hasta ahí? Derivación implícita también sale en el parcial. Hay un par de ejercicios de derivación implícita. De hecho, creo que son hasta esta sección, si no estoy mal. Hay un par de ejercicios de derivación implícita, entonces hay que recordar eso, ¿listo? Hay que recordar cómo derivamos implícitamente. Hay algo también que no lo enseñé en clase, esto también es importante, esto lo hacemos ahorita. Algo que no les enseñé en clase de pronto,
pero que también puede servirles, es que algunas veces nosotros tenemos que derivar funciones bastante difíciles en el sentido, digamos, que tienen muchas divisiones o multiplicaciones. Por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, algo así, f de x igual a, voy a colocar, por ejemplo, yo qué sé, x más 2, x menos 1 sobre x cuadrado más 3 por x menos 4. Por ejemplo, esa función de ahí, ¿listo? Si nos dijesen, calcule la derivada de esa función, bueno, puede resultar que sea bastante largo el proceso. Si nos dicen, calcule esa derivada, uno dice, listo, pues sí, yo la puedo calcular, es una regla del cociente. Cuando haga regla del cociente van a salir unas reglas del producto. Y bueno, van a salir un poco de reglas, pero pues si hago, me voy a demorar un ratico, pues la puedo sacar, ¿no? Exactamente eso es lo que pasa, que uno esa derivada la puede sacar, la puede hacer, es un proceso engorroso, pero bueno, al final de cuentas uno aplica las reglas que dijimos y la hace. Hay un truco, más vale clasificas como truco, para calcular derivadas que tengan así muchos productos o divisiones. Ese truco se conoce como derivada logarítmica. Entonces, voy a hacer este ejemplito para que veamos cómo funciona eso de la derivada logarítmica. ¿Listo? Y funciona exactamente en estos casos. Cuando tenemos productos o divisiones, ahí es donde la derivada logarítmica juega un papel bastante importante. Gracias a las reglas que tiene el logaritmo, las propiedades del logaritmo. Recuerden ustedes que el logaritmo tiene una serie de propiedades, vamos a recordarlas aquí rápidamente. Tiene una serie de propiedades más o menos así, ¿no? Vamos a colocar. ¿Cuáles son las propiedades del logaritmo? Entonces el logaritmo es así. Logaritmo de A por B es logaritmo de A más logaritmo de B. El logaritmo toma una multiplicación y la transforma en una suma. Logaritmo de A por B es logaritmo de A más logaritmo de B. Toma una división y lo transforma en una resta. Logaritmo de A menos logaritmo de B. Toma una potencia A a la N y lo transforma en una multiplicación. ¿Vale? Esa es otra propiedad del logaritmo. Y por supuesto la derivada, ¿no? Si f de x es igual al logaritmo de x, entonces la derivada de ese logaritmo es 1 sobre x. Esa es la tablita de la derivada hasta esa. ¿Listo? Con esas reglitas del logaritmo nosotros podemos derivar funciones más complicadas que tengan muchos productos o muchas divisiones. Podemos hacer esas derivadas mucho más fácil. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente entonces volvemos a tomar la función. Miren lo que va a hacer. Vuelvo a tomar la misma función. ¿Listo? Y para que no haya mucho inconveniente, en vez de y, en vez de f de x, le voy a poner y. Y entonces es igual a ¿quién? A x más 2 por x menos 1, ¿vale? Sobre x cuadrado más 3 por x menos 4. ¿Listo? Esa es la función original. ¿Qué voy a hacer? Pues en vez de aplicar la regla del producto para la división, en vez de aplicar la regla del producto y de la división, lo que voy a hacer antes de derivar, es aplicar logaritmo a ambos lados. Tomo esa función y aplico logaritmo a ambos lados. Logaritmo de y me queda a la izquierda, igual al logaritmo de todo esto que tenemos acá, que es x más 2 por x menos 1 sobre x al cuadrado más 3 por x menos 4. Apliqué el logaritmo a ambos lados. Eso se puede hacer perfectamente válido. ¿Qué gano al aplicar logaritmo? Que tengo ahora todas las propiedades del logaritmo. Que una multiplicación lo convierte en una suma, que una división lo convierte en una resta, ¿vale?
que una potencia la convierte en una multiplicación de esta forma, entonces gano todas las propiedades del logaritmo, entonces comienzo a aplicar las propiedades del logaritmo. Entonces me quedaría así. En la parte izquierda yo tengo logaritmo de y en la parte derecha tengo el logaritmo de una división, esa es la resta de los logaritmos, entonces sería así, x más 2, estoy comenzando a aplicar propiedades del logaritmo, x cuadrado más 3 por x menos 4, ¿vale? Primero el de la división, tenía una división ahí, entonces en la división se convierte en una resta de logaritmos, ¿listo? Ahora, en cada uno de esos logaritmos tengo un producto, ¿no? Tengo un producto aquí y tengo un producto acá. Entonces, el logaritmo convierte esos productos en una suma. Entonces, quedaría así. Logaritmo de x más 2 más logaritmo de x menos 1, ¿vale? Convierte esos productos en una suma. Logaritmo de x cuadrado más 3 más logaritmo de x menos 4. Convierte esos productos en una suma. Incluso en este paréntesis, en este segundo paréntesis, esos corcheticos de aquí están precedidos por el signo menos. Yo puedo entonces cambiar de signo todo lo adentro y quitar los corchetes, ¿no? Ahí me ahorro unos corchetes. Entonces voy a cambiar de signo a todo eso que está adentro y cambio y quito los corchetes de ahí. Entonces quedaría así. Quedaría entonces así. Cambio de signo. Quito corchetes, el logaritmo estaba positivo, entonces cambia a negativo, ahí está. Y este de acá estaba positivo, cambia a negativo también. Cambia a negativo todos y bueno, ahí ya he aplicado y tengo entonces aplicadas las propiedades del logaritmo. ¿Listo? ¿Qué hago ahora? Derivo. Ahora sí, cuando ya he separado todo eso en sumas y en restas, en todo eso, lo que voy a hacer es derivar. Recordando la derivada del logaritmo, derivo en cada una de estas partecitas, porque como ya todos están sumándose o restando, entonces derivo, aprovecho y derivo. Derivando. Entonces, ¿qué obtengo? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Derivando, obtengo que derivada del logaritmo de y con respecto a x va a ser entonces 1 sobre y, es la derivada del logaritmo, por la derivada interna que es y', como si fuese una derivación implícita, ¿vale? Derivada del logaritmo de y es 1 sobre y por la derivada interna que es y'. Derivación implícita. Derivada de x más 2, derivada de logaritmo de x más 2, perdón. Derivada del logaritmo de x más 2 es derivada del logaritmo, que es 1 sobre x más 2, por la derivada interna, que es la derivada de x más 2, que es 1 en este caso. Más derivada del logaritmo de x menos 1. Entonces, derivación del logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre x menos 1 por la derivada interna, que es la derivada de x menos 1, que es 1 también, menos derivada del logaritmo de x cuadrado más 3. Eso es bajo el x cuadrado más 3 por la derivada interna, que es la derivada de x cuadrado más 3, que es 2x. Menos derivada de x menos 4. La derivada del logaritmo de x menos 4. Entonces, derivada del logaritmo es 1 sobre x menos 4 por la derivada interna, que es 1. Finalmente, arreglo un poquito esto. Finalmente, cuadro un poquito esto. Esto es 1 sobre x más 2 por 1. Es 1 sobre x más 2 más 1 sobre x menos 1. Menos 2x sobre x al cuadrado más 3. Menos 1 sobre x menos 4. Y esto es 1 sobre y por y'. Finalmente, paso este y que está dividiendo en la izquierda, lo paso a la derecha a multiplicar. Y esa es la derivación logarítmica. Entonces, quedaría así. Y' es igual a y que multiplica a 1 sobre x más 2 más 1 sobre x menos 1 menos 2x sobre x al cuadrado más 3 menos 1 sobre x menos 4. Y me quedaría entonces así. Y ahora, finalmente, solo tengo que recordar que era y. Aquí me aparece una y. Entonces, tengo que recordar que era y. Finalmente, pues,
El último pasito es recordar qué significaba Y. Y significaba todo esto. X más 2 por X menos 1. Entonces quedaría así. Y' es igual a X más 2 por X menos 1, que es Y, ¿cierto? Sobre X al cuadrado más 3 por X menos 4. Esto es Y, que multiplica a este segundo término, que es 1 sobre X más 2, más 1 sobre X menos 1, menos 2X sobre X cuadrado más 3, menos 1 sobre X menos 4. ¿Listo? Y esa sería la derivada. Entonces hagamos un recuento de esto. Un recuento de esto. Teníamos una derivada, o teníamos una función mejor, que tenía muchos productos y divisiones. La cuestión es que en este caso, nosotros hubiésemos podido hacer esto, obviamente, utilizando la regla de la división o la regla del cociente. Y bueno, cuando hacemos la regla del cociente, seguramente más adelante tendremos que hacer una regla de unos productos y todo esto. ¿Que lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer y sale bien también. Pero decíamos que hay un truco que clasifica así como un truco, en algunos libros lo van a encontrar como derivación logarítmica, y ese truco consiste en que cuando tenemos una función con muchas multiplicaciones y divisiones, pues vamos a utilizar la función logaritmo. ¿Por qué? Porque la función logaritmo, pues, digamos que facilita el uso cuando tenemos multiplicaciones o tenemos divisiones, por estas propiedades que copiamos aquí. La función logaritmo toma un producto y lo convierte en una suma, toma una división, lo convierte en una resta. Toma una potencia y lo convierte en una multiplicación de esta forma. Y también recordando la derivada del logaritmo, ¿no? La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. ¿Listo? Con estas propiedades, entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos logaritmo a ambos lados. Entonces, tenemos así nuestra función original, le puse y simplemente, ha podido colocarle f también, no hay problema. Le puse y como para tenerla en cuenta. Y ahora sí, derivo a ambos lados. Logaritmo de y es igual al logaritmo de todo este producto con divisiones que tenemos acá. ¿Qué comencé a hacer? Aplicar propiedades del logaritmo. Una división lo convierto en una resta, por eso aquí ya está la resta. Es la división entre este término con este otro término. Y ahora sí, cada uno de los términos que me salió aquí tiene un producto. Entonces el logaritmo convierte productos en sumas. Por eso aquí ya me salió suma. Y acá también era una suma. Solamente que como estaba precedida por el menos, pues quedó toda esta parte menos y menos. ¿Vale? Entonces con la función logaritmo convertí productos en sumas y divisiones en restas. Y aquí estuvo bien. Ahora, ¿qué hacemos? Cuando ya hemos aplicado las propiedades del logaritmo, ya está todo así separado, ya está todo más fácil, ahora sí voy a derivar. Derivada del logaritmo de y, pues entonces aplico derivación implícita, ¿no? Derivada del logaritmo de y es 1 sobre y por la derivada interna que es y'. Eso fue justamente lo que me dio a la izquierda, derivación implícita. Y en la derecha aplico la derivada del logaritmo. La derivada de logaritmo de x es 1 sobre x, ¿no? Pues la derivada de logaritmo de x más 2 es 1 sobre x más 2 por la derivada interna, que es la derivada de x más 2, que es 1. La derivada de x menos 1 es 1 sobre x menos 1 por la derivada interna, que es la derivada de x menos 1, que es 1. La derivada de x cuadrado más 3 es 1 sobre x cuadrado más 3 por la derivada interna, que es la derivada de x cuadrado más 3, que es 2x. Y la derivada del logaritmo de x menos 4 es 1 sobre x menos 4 por la derivada interna, que es 1. Una vez entonces he hecho la derivación aquí, pues ya es más fácil, porque entonces, bueno, aquí simplifiqué un poquito, pero el y que estaba en el lado izquierdo dividiendo lo pasé a multiplicar al otro lado. Y ahora sí, cuando ya lo paso a multiplicar, recuerdo que era y. Voy y me devuelvo y miro qué era lo que tenía de valor de y. Y y era toda esta expresión original. Entonces, ahí me quedó la derivada. Repito, este es un truco. Que hubiese podido hacer la derivada por
aplicando las reglas comunes y corrientes, sí, se hubiese podido hacer. Daba lo mismo, seguramente simplificado de otra manera, pero al final de cuentas era la misma expresión. Pero nos hubiésemos demorado muchísimo, muchísimo más. Por lo que decíamos, tenemos que hacer la regla de un cociente, y cuando vamos a hacer la regla de un cociente, tenemos que hacer la regla de productos, y bueno, después de ahí simplificar, nos hubiésemos demorado muchísimo más. Por eso, este truquito de la derivación logarítmica ahorra trabajo, ahorra tiempo. Y el truco está en eso, en tomar una función que es multiplicaciones o divisiones, aplicarle logaritmo a ambos lados y derivar un logaritmo común y corriente. ¿Listo? Ese truquito de ahí, pues, sale bastante, es bastante común. Y como les digo, en los libros lo encuentran así, derivación logarítmica. O, bueno, aquí simplemente podemos decir que es un truco para cortar trabajo, ¿vale? Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí. ¿Está claro? Profesor, una pregunta. Claro, dime. Cuando usted aplica, en la parte que usted aplicó logaritmo natural de x más 2, se aplicó ahí la regla de la cadena, ¿cierto? Sí, de hecho en todas partes, se tiene que aplicar regla de la cadena, sino que muchas veces la derivada interna es 1. Como yo les he dicho siempre, casi siempre uno está aplicando regla de la cadena, sino que las derivadas internas casi siempre son 1. Aquí en esta parte donde te refieres, sí, efectivamente, ahí es donde es más visible que se aplicó regla de la cadena. Porque entonces, aquí, ¿cierto? Porque entonces yo era esta expresión, logaritmo de x cuadrado más 3, ¿cierto? Entonces voy a derivar esa expresión. F' de esa expresión, ¿qué sería? Derivando, entonces sería, la derivada del logaritmo ya la conocemos, 1 sobre x, ¿no? Entonces la derivada del logaritmo de x cuadrado más 3 es 1 sobre x cuadrado más 3, pero lo tengo que multiplicar por la derivada de la función interna, exactamente una regla de la cadena. Y esa derivada de esa función interna es la derivada de x cuadrado más 3. Derivada, ¿vale? Y esa fue pues que yo la calculé rápidamente y dije, bueno, esto es 1 sobre x cuadrado más 3 por la derivada de la función interna, que es la función x cuadrado más 3, que la derivada de eso es 2x. Y por eso fue que puse 2x aquí. Pero sí, fue exactamente una regla de la cadena. Pero en toda parte yo hice regla de la cadena. Miren que aquí también se puso regla de la cadena. Miren que aquí la derivada interna pues es 1, ¿vale? Aquí también se puso derivada de la cadena, la derivada interna es 1. Acá también se puso regla de la cadena, la derivada interna es 1. Entonces, apliqué derivada interna, regla de la cadena en todas partes. Solamente que en casi todas partes la derivada interna era 1. Solamente en el tercer término, la derivada interna nos dio algo distinto, que era 2x. Pero en el resto, la derivación interna, pues nos daba como regla de la cadena. ¿Ve? La regla de la cadena nos daba como derivación interna 1. ¿Listo? Ese era el asunto ahí. ¿Vale? ¿Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí? ¿Está claro? Bueno, no sé. Muchachos, faltan 8 minutos. Una pregunta. Una pregunta. El examen es el viernes a las 8 de la mañana. El viernes a las 8 de la mañana. ¿Lo hacemos el viernes a las 8 de la mañana o también podríamos hacerlo el sábado en las horas de la mañana? Ustedes deciden si quieren un día más para estudiar o si el de plano lo hacemos el viernes. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Por si de pronto tienen dudas, pues quedaría un día más para estudiar. Entonces, pero necesito que cuadremos eso ya mismo. Profe, pues yo digo que el viernes. ¿Está bien? Listo, no, ya hay problema porque aquí ya hay alguien que tiene clase los sábados, ¿no? Entonces, no. Entonces, hagámoslo el viernes, listo. Hagamos entonces el parcial el viernes. Entonces, ya sabemos, viernes a las 8 de la mañana no nos vemos aquí, les llega el link con el examen, con el tiempo y las indicaciones. Recuerden, por favor, leer bien esas indicaciones, Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, me la pueden mandar al correo. También recuerden que tienen a los tutores, que muy poquitos han ido a tutoría hace días que muy poquitos van. Entonces recuerden que tienen a los tutores también.
Si no, pues me la mandan al correo y también con gusto pues les contesto. Pero bueno, entonces el viernes a las 8 de la mañana les llega el link y ya quedan en parcial, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces dejemos hasta aquí. Ya nos vemos entonces la otra semana. Espero que les vaya muy bien. Y no se olviden, cualquier duda que tengan, me escriben al correo. Profe, Listo. ¿Sí? profe, antes de que se vaya, le puedo pedir un favor inmenso. Dime. Es que pues yo no alcancé a copiar muchos de los ejemplos. Ujú. Entonces, usted de pronto tiene la manera de mandar ese documento para yo ¿Este copiar. PDF? Sí, Ah, espera un momentico. A ver, la verdad es que aquí no he grabado, pero me imagino que quién exportar. PDF. Ujú. Ujú. Un segundo. lo puede subir al Classroom y ya pues ahí me queda a mí para copiar los ejemplos que faltan. Por ejemplo, eso del logaritmo me parece importante, entonces, Entonces, bueno, aquí, a ver, vamos a ver. Supuestamente se está exportando y vamos a ver si efectivamente se exporta. Aquí, ujú. Supuestamente se exportó al escritorio, creo que lo puse y no lo veo. Aquí está. Ajá, listo. Listo. Y entonces ahora vamos al Classroom y lo voy a colocar en otros, ¿vale? Aquí donde dice otros está la tablita de derivadas y voy a agregarle otra cosita ahí. ¿Listo? Ahí lo voy a colocar. Entonces voy a colocar material, voy a colocar clase, PDF y ahí lo voy a anexar. ¿Listo? bueno, profe, muchas gracias. Listo. Entonces aquí ya está. Tenemos que suba. A ver. Listo. 1808 y listo. Y aquí, bueno, quedó el primerito porque no le puse la clase. Ver aquí, vamos a fallar los tacastados. ¿Listo? Ahí quedó entonces en el claro, quedó, ¿vale? Entonces, no se olviden, muchachos, ya nos vemos entonces en la otra semana, pero el viernes parcial, ¿vale? Voy a tener esto aquí